Capítulo 209. Roger pasado. La gente lamentó la crueldad de los dragones celestiales, pero estaban aún más conmocionados por la inacción de los marines. Aunque sabían que el deber de los marines era proteger las vidas de los dragones celestiales, tal flagrante desprecio por la vida humana era el mayor insulto a la justicia que afirmaban defender. Algunas jóvenes que miraban la transmisión en vivo desde Marineford sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Debido a que los dragones celestiales todavía existían, no sabían si algún día podrían convertirse en las chicas destinadas a convertirse en sacrificio para el dragón celestial, como lo mencionó Shiki. Después de todo, en este mundo nadie podía garantizar su seguridad. Ni siquiera los marines. Shiki, flotando en el aire, miró las reacciones de la gente de abajo y sonrió con desdén. Luego sacó una caja de madera de su bolsillo y con 2 dedos sacó con cuidado un cigarro. Al mismo tiempo, hizo un ligero gesto con la otra mano con su famosa espada. Una pequeña llama apareció en su dedo y encendió el cigarro, dándole una profunda calada. Mientras exhalaba un anillo de humo, Shiki sintió que las células de su cuerpo cobraban vida. En ese momento, Kaido ya no pudo aguantar más su demora y comenzó la siguiente parte de la historia. Su voz era como un trueno e incluso sin elevar deliberadamente el volumen, todos podían oírlo claramente. Siguiendo la línea de tiempo de Gobayei, los siguientes eventos estuvieron relacionados con Roger. En la batalla del Valle de Dios, nuestros piratas de Rocks no solo se enfrentaron a los marines, pero también los piratas de Roger. El marine y Roger ya habían unido fuerzas hacía 40 años. A medida que las palabras de Kaido salían una por una, las expresiones en los rostros de las personas se volvían cada vez más sorprendidas, hasta que se reveló la historia completa de Roger. En Marineford, la gente de todo el mundo miraba fijamente a Shiki, todavía procesando lo que acababan de escuchar. Esta noticia fue aún más explosiva y impactante que la anterior. Fue como si hubieran escuchado algo estremecedor. El rey pirata, Gold Roger, en realidad se había asociado con el marine para acabar con otra tripulación pirata. En ese momento, tanto el marine como los piratas quedaron completamente atónitos. Para los marines, los piratas siempre habían sido sus enemigos jurados. Pero para los altos, que se enorgullecían de su justicia, colaborar con los piratas era un insulto al concepto mismo de justicia, especialmente para los reclutas más jóvenes que se habían unido al cuartel general de la marina. En cuanto a los piratas, fue aún peor. Simplemente no podían imaginar que el legendario rey pirata tuviera tal mancha en su pasado. Por un momento, la imponente imagen perfecta de Roger en los corazones de los piratas comenzó a resquebrajarse. Vale la pena señalar que, si bien One Piece es la razón de la gran era pirata, en este mundo, una parte significativa de piratas no se convirtieron en piratas por el tesoro, sino por admiración. Para estas personas, Roger era un pilar espiritual del mundo pirata. Pero ahora sentían que ese pilar comenzaba a desmoronarse. Roger en realidad se asoció con el marine y fue para destruir otra tripulación pirata. Es el rey pirata. ¿Cómo pudo hacer semejante cosa? ¿No es esto una traición a todos los piratas? ¿Qué tan poderosos eran los piratas de Rocks? Ni siquiera la marina pudo derrotarlos y tuvo que aliarse con los piratas. Con razón el gobierno mundial enterró este incidente. Es un insulto para los marines. Una profanación de la justicia. La historia de Roger fue expuesta al mundo en Marineford. En la plataforma de ejecución, Ace agachó la cabeza y escuchó a Kaido relatar los hechos de su padre biológico. Siempre había despreciado a este llamado rey pirata, el hombre del que otros hablaban como una leyenda. Porque creía que la muerte de su madre y su propia crianza fueron causadas por Roger. Pero en ese momento, una extraña emoción se agitó en su corazón, una complejidad indescriptible. Maldito seas, Kaido. Cállate la boca. Le gritó Shiki a Kaido. Originalmente tenía intención de pasar por alto este asunto. Después de todo, tenía a Roger en alta estima, de lo contrario, no habría causado el caos en Marineford durante 3 días y 3 noches. Pero ahora que esto había sido expuesto, no había duda de que tendría un impacto enorme en el legado de Roger. TCH. Entonces, continúa. Kaido no discutió más con Shiki. Había logrado su objetivo.
A diferencia de Shiki, Kaido no sentía ningún cariño por Roger. No solo porque Roger y Garp se habían unido para derrotar a Rox, sino también porque el nombre de Roger había sido demasiado prominente a lo largo de los años. A los ojos de Kaido, solo dos personas en el mundo merecían tanta fama: él y Bob. Después de recomponerse, Shiki dio una bocanada de su cigarro y exhaló profundamente. El gobierno mundial y la marina están llenos de mierda. Afirman que mataron a Bob en God Valley. Ocultan el pasado por su propio bien. Todos y cada uno de esos oficiales de alto rango de la marina se unieron contra Bob, pero al final, los derrotó a todos con un solo puñetazo. El cielo se partió, las montañas desaparecieron, la tierra tembló y el mismo Valle de Dios se hundió. Cuando sus palabras cayeron, la multitud quedó atónita una vez más, todos contuvieron la respiración mientras miraban a Shiki. Entonces sus miradas se volvieron hacia Bob, que estaba junto a Barba Blanca. Auge. La noticia explotó como un trueno, un rayo que golpeó sus mentes. El cielo se partió. Las montañas se desvanecieron. Una isla se hundió. Tales hazañas fueron logradas por una sola persona, y con un solo puñetazo. Sentían que esto estaba más allá de la capacidad humana, era el poder de un dios. Cuando Bob apareció y se confirmó su identidad, especularon que el marine probablemente mintió sobre haberlo derrotado durante la batalla de God Valley. De lo contrario, Bob no estaría aquí, vivo y bien. Pero nunca imaginaron que la batalla del Valle de Dios había terminado de esa manera. Todos los altos mandos de la marina, Kong, Sengoku, Garp y los tres almirantes, fueron derrotados por Bob con un solo golpe, completamente diferente a lo que Sengoku dijo antes. En ese momento, comprendieron realmente el terror de aquel joven aparentemente frágil. Y se dieron cuenta de por qué el marine permitió que esta verdad se revelara sin mover un dedo. Era miedo, un miedo profundo y primario. Capítulo 210. Tesoro aparece. Entonces esta es la verdad que fue ocultada. La batalla del Valle de Dios no fue una victoria para los marines, sino para los piratas. Con razón el gobierno mundial ocultó deliberadamente esta guerra. No fue para nada como Sengoku la describió. Si no fuera por la llegada de Bob, aún estaríamos en la oscuridad. Bob, ¿qué tan poderoso es este tipo calvo? Durante la batalla del Valle de Dios, el marine ya perdió contra él. ¿Podrán ganar esta vez? Con la incorporación de los 5 ancianos esta vez, deberían poder hacerlo, ¿verdad? La gente quedó impactada por la verdad revelada por Shiki. La llegada de Bob había revelado el panorama completo de los acontecimientos reales que ocurrieron 40 años atrás. Ahora comprendieron que el gobierno mundial había enterrado intencionalmente esta humillante historia, y el marine había hecho lo mismo. Algunos recordaron las confiadas palabras que Sengoku había dicho antes y de repente las encontraron ridículas. En un instante, la verdad que el gobierno mundial había ocultado laboriosamente durante 40 años desde la batalla del Valle de Dios quedó al descubierto ante los ojos del mundo. La autoridad que el gobierno mundial había trabajado tanto para construir a lo largo de los años se derrumbó en un instante. Aunque la gente se sentía decepcionada con el gobierno mundial y la marina, no pudieron evitar maravillarse de la abrumadora fuerza de Bob. Sabían que el curso de esta batalla sufriría un cambio dramático debido a la llegada de Bob. Gurararara. Decirlo así sin más. ¿Dónde deja esto la dignidad de Sengoku y el marine? La risa de Barba Blanca era fuerte y audaz, y llevaba consigo el poder de la fruta temblor. La gente sentía que sus oídos temblaban por las vibraciones. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, la expresión de Sengoku se oscureció al extremo, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Ahora solo tenía un pensamiento: aniquilar a todos esos piratas aquí y ahora. Solo entonces se podrá restaurar la autoridad del gobierno mundial y la dignidad del marine. Sengoku, no actúes precipitadamente. Kong, sintiendo la agitación de Sengoku, rápidamente le advirtió. Su propio humor también era peor, pero sabía que debían mantener la calma en la situación actual. Al escuchar esto, el puño fuertemente apretado de Sengoku se relajó lentamente. Luego volvió bruscamente su mirada hacia los 5 ancianos. Ahora solo podía depositar sus esperanzas en estos 5 individuos.
Sabía que si se enfrentaban directamente con Bob, los marines seguramente sufrirían una derrota aplastante. Mientras tanto, en la posición de los 5 ancianos. Maldita sea. Todos nuestros esfuerzos de los últimos 40 años han sido en vano. El gobierno mundial está siendo objeto de burla por parte de todo el mundo ahora mismo. Júpiter, con las manos casi condensando una extraña energía, miró fijamente a Bob, que estaba en la cubierta. Son solo plebeyos. Si logramos sellar esta historia durante 40 años, podemos sellarla durante otros 40. Pero si no nos ocupamos de Bob, el gobierno mundial se enfrentará a una tremenda amenaza, dijo Nushuro con gravedad. Él también estaba furioso cuando se reveló esta verdad, pero sabía que la historia siempre la escriben los vencedores. El proceso de esta batalla no fue importante, sino el resultado. Y eliminar a Bob aquí fue aún más crucial. El poder que nos otorgó Insama. ¿Quién hubiera pensado que tendríamos que usarlo aquí? Con un leve suspiro, Nushuro mostró una expresión de arrepentimiento en su rostro. La bola de luz en su mano ahora se había solidificado completamente, emitiendo un brillo misterioso. En el momento siguiente, su dedo se movió sutilmente, un movimiento casi imperceptible. Inmediatamente, la luz deslumbrante se escapó de la punta de su dedo y desapareció en el suelo. Al mismo tiempo, los otros 4 ancianos enfocaron sus miradas y al igual que Nushuro, 4 rayos de luz deslumbrante desaparecieron de las yemas de sus dedos. Esto aún tardará un poco, dijo Nushuro con indiferencia, con la mirada fija en Bob. En ese mismo momento, una explosión ensordecedora estalló de repente en la bahía, como si una bomba masiva hubiera detonado allí. En ese momento, todos dirigieron su atención hacia la fuente del sonido. Los que presenciaron la escena quedaron totalmente atónitos. Anclado en el puerto de Crescent Bay había un enorme barco. Todo su cuerpo brillaba dorado, reflejando la luz del sol con un brillo deslumbrante. El barco estaba equipado con diversas instalaciones de entretenimiento y estructuras enormes, que recordaban a una ciudad flotante. Todo el barco irradiaba una palabra: lujo. No era otro que el barco pirata de Hild Tesoro. El Gran Tesoro, también conocido como la Ciudad de Oro. En la cubierta de este colosal barco se encontraban varias figuras. Al frente estaba el emperador Dorado Tesoro, vestido con ropa y pantalones de color rosa, con su cabello verde ceniza peinado hacia atrás. A su izquierda se encontraba el rey de las almas Brook, con una corona dorada y empuñando una espada de una sola mano. A la derecha estaba en él, el gobernante de Esquipia, seguido por la supernova Cavendish, el verde Bartolomeo y Pei. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Tesoro vendría a Marineford? ¿Y esa persona a su lado, es el rey Alma Brook? En él, Cavendish, Bartolomeo y Pei también están aquí. ¿Qué pasa? Los periódicos afirmaron claramente que solo los 3 grandes piratas participarían en la batalla de Marineford. ¿Cómo se unieron de repente? Dios mío. ¿Son refuerzos para los piratas? En ese momento, tanto los marines como los piratas quedaron en shock. El emperador Dorado Tesoro había traído su ciudad de oro a Marineford. ¿Quién era? Era el hombre más rico del mundo, controlando el 25% de la riqueza mundial y con influencia tanto en el AMPA como en el mundo exterior. En lugar de entregarse a su lujoso estilo de vida, decidió lanzarse a este caos, y no estaba solo. Las figuras que estaban junto a él eran todas individuos formidables que tenían un poder significativo en el mundo. Ahora, la gente de Marineford enfrentó estas llegadas inesperadas con expresiones encontradas. Los piratas se sintieron algo aliviados, ya que sabían que estos individuos llevaban mucho tiempo en desacuerdo con el gobierno mundial. Era muy probable que se pusieran del lado de los piratas. Por otra parte, los marines estaban profundamente preocupados. Con la participación previa de Bob, la batalla ya se había inclinado a favor de los piratas. Ahora bien, con la aparición de estas poderosas figuras, sin duda fue un golpe devastador para los marines. En ese momento, los soldados en la plaza miraron la figura en el barco dorado, las manos que agarraban sus armas temblaban ligeramente. Capítulo 211. ¿Quién es el líder? Bajo la atenta mirada de los marines, los muros más externos de Marineford habían sido completamente destruidos.
Los robustos cuernos de la proa del barco dorado habían perforado completamente las paredes y la inmensa fuerza del impacto incluso había hundido los buques de guerra de los marines en esa zona. Y ojojojojo. ¡Qué entrada tan espectacular! Brooke rió con ganas, su rostro esquelético delataba la emoción. Ja. Nuestra llegada parece haber incomodado a algunos. Tesoro se cruzó de brazos, observando las expresiones de asombro de los marines, especialmente de los oficiales de alto rango. Antes de llegar a Marineford, Tesoro había dispersado a todos en el barco y todas las instalaciones de entretenimiento habían sido suspendidas. Ahora, en la parte trasera de la nave no estaban los nobles habituales de varios países, sino algunos luchadores de primer nivel, cada uno con una fuerza considerable y muchos de ellos incluso eran criminales buscados por el gobierno mundial. Con el líder aquí, los marines están destinados a sufrir una derrota aplastante. En él se agachó ligeramente y la electricidad en su mano crepitó. Sabía que con la fuerza del líder, sin duda era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse solo a todo el cuartel general de la Marina. Incluso si los 5 ancianos del gobierno mundial intervinieran, la visión de Enel no cambiaría en lo más mínimo. Por supuesto, el líder es el hombre más fuerte de mundo. Mira, el líder está en el barco de Barba Blanca. Los ojos de Bartolomeo brillaron. Como fan número 1 del líder, a sus ojos Bob era como un sol brillante. Lo reconoció de un vistazo entre la gran multitud. Tesoro. ¿Qué haces aquí? Desde la plataforma de ejecución, Sengoku miró hacia el barco dorado y de repente gritó. La llegada de Tesoro fue sin duda un acontecimiento inesperado para el mariscal de la Marina. Antes de esto, había invitado a Tesoro a unirse a esta batalla, ofreciendo una recompensa muy generosa para limpiar completamente las acciones de Tesoro en el inframundo. Sin embargo, el hombre más rico del mundo se negó en ese momento. Pero nunca esperó que el hombre más rico del mundo, el emperador dorado con vínculos con el gobierno mundial, llegara a Marineford en este momento. Y trajo consigo un grupo de piratas poderosos e incluso fuerzas de otros lugares. Esta fue una provocación flagrante contra el gobierno mundial. Sengoku. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No lo entiendes? Tesoro arqueó una ceja, con una extraña sonrisa en el rostro. Bastardo. ¿Sin nosotros crees que habrías podido llegar a tu posición actual? ¿No temes que el gobierno mundial emita una orden de arresto completa contra ti? Sengoku temblaba de ira. Su larga barba se sacudía violentamente. Las palabras de Tesoro fueron claras como el día, tenía la intención de oponerse al gobierno mundial y a los marines. A lo largo de los años, el gobierno mundial y Tesoro habían mantenido una relación de cooperación discreta. El gobierno mundial estaba plenamente consciente de los tratos en el inframundo, pero no los detuvo. En cambio, para obtener ciertos beneficios, harían la vista gorda ante algunos asuntos. No podía entender por qué Tesoro se involucraría en la batalla de Marineford. No le ofrecía ningún beneficio y solo le traería problemas. ¡Ay! ¿No te pedí que lo invitaras la última vez? ¿Por qué Tesoro se ha convertido en aliado de los piratas? A partir de la conversación entre ambos y la reacción de Garp, Kong comprendió aproximadamente la situación actual. Pero él, al igual que Garp, también estaba desconcertado. Una cosa era que Tesoro no ayudara al gobierno mundial, después de todo, su cooperación se basaba puramente en intereses mutuos. Sin embargo, desafiar abiertamente al gobierno mundial de esta manera equivalía a la autodestrucción. ¿Pudo Garp haber dicho algo que no debía? La misma expresión apareció en el rostro de Garp. No, algo anda muy mal aquí. Puede que las cosas no sean tan sencillas como parecen. Al oír la pregunta de Kong, Garp se tranquilizó poco a poco. Los comerciantes siempre actúan en función del beneficio y Tesoro fue sin duda el mayor comerciante del mundo. Para él tomar tal acción significaba que había algo más importante que todo lo que poseía actualmente, o quizás alguien detrás de él. Quizás haya alguien más detrás de Tesoro, alguien que realmente controle el inframundo. Las pupilas de Garp se contrajeron al hablar, e incluso él mismo se sorprendió con sus propias palabras. Habiendo trabajado con Tesoro durante años, sabía exactamente qué tipo de persona era. Arrogante y salvaje, a veces incluso ignorando las órdenes del gobierno mundial.
Esa persona no era más que un peón para cubrir las huellas de otra persona. ¿Qué tan aterradora debe ser la persona detrás de él para controlar a alguien como Tesoro? Al escuchar esto, las expresiones de Connie Garp cambiaron drásticamente. Si esta especulación es cierta, es probable que se trate de un plan masivo. Entonces, ¿quién será esta persona? Alguien que ha permanecido oculto durante tantos años, sin revelarse jamás. Murmuró Con para sí mismo. Alguien que no ha aparecido en tantos años. ¿Será Bob? En el momento en que las palabras salieron de su boca, los rostros de los tres palidecieron. La especulación era atrevida, pero era muy posible. Ante ese pensamiento, los tres levantaron de repente la mirada, fijando sus miradas en Bob, que parecía tranquilo y sereno, como si la llegada de Tesoro no le sorprendiera en absoluto. Bastardo. Bob ha estado reuniendo fuerzas en secreto durante los últimos 40 años. La actitud de Bob confirmó sus sospechas. Solo ahora se dieron cuenta de lo aterrador que realmente era Bob. No solo en cuanto a fuerza, sino también en cuanto a paciencia. Conspirar en las sombras durante 40 años sin revelarse, ¿cuánta gente podría lograr eso? Mientras tanto, Tesoro estaba tranquilo y simplemente se burló con frialdad. Las recompensas de su gobierno mundial no significan nada. No. Comparado con nuestro líder, su gobierno mundial no es nada. Las palabras de Tesoro estaban llenas de arrogancia y desafiaban abiertamente al gobierno mundial. Pero lo que fue aún más impactante que sus descaradas palabras fue la mención de su llamado líder. Capítulo 212. El líder es Bob. En ese momento, los corazones de todos estaban agitados, especulando sobre este supuesto líder. ¿Oíste eso? Hay un líder por encima de Tesoro. ¿La persona con más riqueza del mundo es en realidad el subordinado de alguien? ¿Qué clase de existencia debe tener este líder? Hasta donde yo sé, ni siquiera los altos mandos del gobierno mundial pueden exigirle tanto respeto a Tesoro. ¿Estás diciendo que esta persona es más poderosa que el gobierno mundial? ¿Cómo es posible? ¿No oíste lo que dijo Tesoro? Frente a su líder, el gobierno mundial no es nada. Maldita sea, cada vez tengo más curiosidad por saber quién es esta persona. Todos los que vieron la transmisión en vivo quedaron completamente sorprendidos por las palabras de Tesoro. El hombre que ya se encontraba en la cima del mundo, al mencionar a su líder, no solo carecía de su arrogancia habitual sino que mostraba un profundo respeto y admiración. Además, insultó abiertamente al gobierno mundial delante de sus representantes. Un acto tan escandaloso solo profundizó su curiosidad sobre este supuesto líder. ¿Tan aterrador? ¿De verdad hay una fuerza mayor detrás de Tesoro? El almirante Kizaru, con las manos en los bolsillos, habló con una sonrisa burlancia. Al oír esto, el almirante Aokiji dejó escapar una profunda bocanada de aire frío, congelando instantáneamente el aire frente a él en una capa de escarcha. El hombre más rico del mundo, influyente tanto en el inframundo como en el mundo exterior, usando su riqueza para manipular incluso a algunos dragones celestiales e incluso cooperando con el gobierno mundial durante tanto tiempo. Y aún así, es el subordinado de alguien más. La persona tras él debe ser aún más formidable, posiblemente apuntando al gobierno mundial. HMPH. ¿Y qué? Quien se atreva a oponerse al gobierno mundial solo tiene un destino: la muerte. El almirante Akainu, que hervía de ira, se calmó gradualmente, retrayendo los poderes de su fruta del diablo a su cuerpo. En su opinión, el gobierno mundial era el mantenedor del orden mundial y la base de su paz. Cualquiera que se atreviera a desafiar esta orden eventualmente sería aplastado, era solo cuestión de tiempo. Tesoro no fue una excepción y tampoco lo fue la persona que estaba detrás de él. Derrocar al gobierno mundial, no es más que una quimera. ¿Pero qué pasa si esta persona es Bob? Aokiji expresó lentamente su especulación, con una voz gélida. Aunque deseaba que su suposición fuera errónea, no podía negar la posibilidad. Porque todas las figuras poderosas actuales en el mundo estaban registradas con el gobierno mundial y los marines, aunque con distintos niveles de información. Pero esta persona detrás de Tesoro fue traída de repente y alguien que pudiera someter a un tirano como Tesoro debe ser extraordinario. Bob, que apareció de la nada, encajaba perfectamente con estas características, tanto en términos de fuerza como de reputación.
Al escuchar las palabras de Aokiji, no solo Akainu sino incluso Kizaru entrecerraron los ojos bruscamente, considerando rápidamente esta posibilidad. En ese momento, Tesoro y sus compañeros en el barco dorado se movieron. Reuníos en la ubicación del líder. Será más conveniente si el líder tiene alguna orden, dijo Tesoro con solemnidad a quienes lo rodeaban. Con eso, su aura estalló violentamente y todo su cuerpo se volvió dorado en un instante. Al segundo siguiente, su figura desapareció en el lugar, dejando tras de sí una huella hundida. Los demás siguieron el mismo ejemplo. En él se elevó hacia el cielo entre chispas y relámpagos, acompañado por el rugido de los truenos, dirigiéndose directamente hacia el Moby Dick. Cavendish, por su parte, avanzó con elegancia, rodeado de un rastro de rosas. Después vinieron Brock, Pell y Bartolomeo. Sus velocidades variaban, pero sin excepción, todos se dirigían al mismo destino, Moby Dick, o más precisamente, Bob. En apenas unos instantes, bajo la mirada atónita de la multitud, aterrizaron en la nave principal de Barba Blanca y se pararon respetuosamente detrás de Bob. Al instante, las expresiones de todos cambiaron dramáticamente. ¡Zas! Marineford cayó en un silencio inquietante, donde incluso el aleteo de las alas del locutor de noticias sonaba nítido. Madre mía. El líder del que hablaba Tesoro es Bob. No solo él, sino todos los que vinieron con él deben ser subordinados de Bob. Maldición. Son las fuerzas de Bob. El hombre que desapareció durante 40 años en realidad estuvo controlando el mundo detrás de escena todo este tiempo. Esto no es un silencio de 40 años, sino un encubrimiento. Cultivando el poder en la sombra, ¿podría Bob realmente estar planeando derrocar al gobierno mundial? Esta vez, ¿cómo responderá el gobierno mundial? ... Bastardo. Nunca esperé que la mente maestra fuera él. Sengoku apretó los dientes y habló con tono feroz. Aunque las especulaciones anteriores habían apuntado a Bob, ver la verdad expuesta ante sus ojos todavía lo llenaba de intensa ira. ¿Por qué los 5 ancianos no han hecho ningún movimiento todavía? ¿Qué esperan? Sengoku casi no pudo contener la emoción y habló agitadamente. Mientras hablaba, se giró abruptamente para mirar a los 5 ancianos detrás de la plataforma de ejecución. Como si sintiera la mirada ansiosa de Sengoku, la figura vestida frunció el ceño ligeramente y se giró para mirarlo. No os apresuréis, mantened la calma que todavía tenemos otra fuerza. Las palabras de los 5 ancianos resonaron directamente en la mente de Sengoku, provocando que su cuerpo se pusiera rígido. ¿Otras fuerzas? Sengoku frunció el ceño, murmurando para sí mismo. ¿Qué? ¿Otras fuerzas? Preguntó Kong, el almirante de flota, con su barba de cabra moviéndose nerviosamente. Al escuchar esto, Sengoku asintió pero no respondió la pregunta de Kong. Porque no sabía qué otras fuerzas no se habían unido aún. Después de decir eso, los 5 ancianos permanecieron en silencio. ¿Serán nuestros refuerzos de la marina? Intervino Garp. Probablemente no. A juzgar por las expresiones de los 5 ancianos, parece ser de los piratas. Y no hemos recibido noticias al respecto. Dijo Sengoku con gravedad. Entonces, ¿por qué no se mueven? ¿Están esperando a que lleguen los refuerzos antes de partir? ¿No lo complicaría aún más? El rostro de Garp se ensombreció de confusión. Quizás los 5 ancianos quieran matarlos a todos de un solo golpe. Capítulo 213. Bob Alianza. Detrás de la plataforma de ejecución en Marineford, los 5 ancianos observaban atentamente. Años escondidos y ha estado reuniendo sus fuerzas en secreto todo este tiempo. Júpiter miró a lo lejos con el ceño fruncido. Cuando Tesoro apareció por primera vez, los 5 ancianos ya habían adivinado que alguien estaba detrás de él, y esa persona probablemente era Bob. Simplemente no esperaban que Bob fuera el líder. Después de todo, alguien que pudiera ser llamado líder no podía tener una fuerza tan pequeña, tenía que ser una organización masiva. Tesoro y todos los que siguen a Bob son imperdonables. Hay que enfrentarse a estas fuerzas que han surgido en esta batalla. Saturno resopló furioso. Es cierto que estas fuerzas deben ser erradicadas, pero el siguiente grupo de personas es nuestro objetivo principal.
Nusjuro acarició el Shodai Kitetsu en su mano, con un destello frío en sus ojos. Los 5 ancianos podían sentir la situación alrededor de la isla. Cuando apareció Tesoro, ya habían realizado una investigación exhaustiva. Descubrieron que en las aguas cercanas, 2 fuerzas más se acercaban a Marineford: la Armada Apo y el Ejército Revolucionario. Estamos seguros de poder aniquilarlos a todos aquí. La Armada Apo es una cosa, pero la fuerza del Ejército Revolucionario no debe subestimarse. Marcus Mars frunció el ceño ligeramente mientras hablaba lentamente. A estas alturas, ¿acaso tenemos opción? Tubman miró a Marcus Mars con frialdad. La situación actual era extremadamente grave. Tenían que unirse como uno solo y no había lugar para errores. Al escuchar esto, la expresión de Marcus cambió, dándose cuenta de que sus palabras habían sido ligeramente inapropiadas, y no continuó. En efecto, no tenemos otra opción en nuestra situación actual. Aunque nuestras posibilidades de victoria sean escasas y los marines estén débiles, como enviados de Insama, debemos mantener la calma. Dijo Nusjuro con solemnidad. Él también estaba furioso. Estos humildes plebeyos, que normalmente eran tan insignificantes como hormigas, ahora se atrevieron a oponerse abiertamente al gobierno mundial. Esto fue una provocación y un insulto al gobierno mundial. Deseaba poder matarlos a todos ahora mismo, pero después de manejar innumerables eventos durante los últimos 800 años, tenía que pensar racionalmente. El ejército revolucionario representa una amenaza mucho mayor para nuestro gobierno mundial que los piratas. En el pasado, nunca pudimos localizar su base, así que no pudimos reprimirlos con una fuerza abrumadora. Pero esta vez, se han reunido y han venido a Marineford por su cuenta. Esto es una crisis, pero también una oportunidad. Cuando llegue el momento, eliminaremos primero al ejército revolucionario y luego nos ocuparemos de los piratas. En cuanto a Bob, que se enfrente al juicio de los dioses. Debemos confiar en el poder de Insama. Saturno habló con una voz llena de instinto asesino. Al otro lado, a bordo del Moby Dick. Líder. Al llegar al lado de Bob, Tesoro y los demás se inclinaron respetuosamente al unísono. Bob asintió levemente, sin decir nada más. Luego volvió su mirada hacia la distancia, donde el dragón y la armada Apo estaban a punto de llegar. Líder, los 5 ancianos parecen estar preparando algo. ¿Deberíamos atacar directamente? Tras un momento de silencio, Tesoro habló con humildad. No hace falta, tengo mis propios planes. Bob había visto claramente todas las acciones de los 5 ancianos, pero no le importó en lo más mínimo. Esperemos a que lleguen antes de actuar. Al oír las palabras de Bob, Tesoro y los demás asintieron. Bob, estos son los supuestos miembros de tu alianza. Solo son unos insignificantes. Solo 1 o 2 merecen la pena. Cuando Shiki vio a las personas que habían aparecido, inmediatamente adivinó que eran miembros de la alianza de Bob y no pudo evitar burlarse de ellos. Para aquellos con una fuerza promedio, estas personas podrían parecer impresionantes, pero para Shiki, quien siempre fue arrogante y ni siquiera consideraba a los almirantes como una amenaza, su fuerza de hecho no era tan notable. Al escuchar las palabras de Shiki, todos, excepto Tesoro y algunos otros, se pusieron serios y sus labios se crisparon. Sin embargo, no pudieron encontrar palabras para refutarlo porque sabían que Shiki era una figura de la misma época que su líder, un legendario pirata de los mares. Aunque sus palabras fueron duras, viniendo de él, no fueron del todo injustificadas. Gurarara. Shiki. De hecho, yo también soy miembro de la alianza. Barba Blanca, al ver la expresión de suficiencia de Shiki, se sintió increíblemente molesto y habló. Igualmente. Kaido miró a Shiki y dijo con indiferencia. Al escuchar esto, los párpados de Shiki se crisparon violentamente y sus ojos se abrieron en estado de shock. Shiki no tenía idea sobre los miembros de la alianza de Bob. Aunque había preguntado antes, Bob nunca había compartido ningún detalle con él. Él solo sabía que Bob había formado una alianza porque Bob una vez lo había invitado a unirse. Sin embargo, en ese momento, Shiki acababa de fundar los piratas voladores. Habiendo finalmente obtenido su libertad y con el objetivo de alcanzar la cima del mundo, no tenía intención de estar atado por nadie, por lo que se negó rotundamente. Bob. ¿Hay muchos beneficios en unirse a la alianza?
Si no, ¿por qué estarían de acuerdo? Si me uno, ¿significa que no tengo que devolverte el dinero que te debo? Preguntó Shiki con un brillo en los ojos mientras miraba a Bob. Te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. Ahora la perdiste. Bob levantó una ceja y habló lentamente. Al oír esto, Shiki sintió que el cigarro en su boca perdía su sabor y sus labios se crisparon incontrolablemente. Sin embargo, estas pocas y breves frases conmocionaron una vez más a los habitantes de Marineford. Así que Bob ha formado una alianza. Con razón se refieren a él como el líder. Nuestro gobernador también es miembro de la alianza. ¿Cuántos secretos más tiene Bob que desconocemos? Nuestro padre también es miembro de la alianza de Bob. Dios mío. ¿Oíste eso? Shiki quería unirse, pero Bob lo rechazó rotundamente. Ese es el pirata legendario. Y estos son solo los que se han revelado. ¿Qué otras fuerzas tiene esta alianza? ... Los piratas quedaron atónitos ante las palabras de sus capitanes. No esperaban que sus capitanes también fueran miembros de la alianza de Bob. Al mismo tiempo, comenzaron a especular sobre qué otras fuerzas y qué tipo de personas tenían las calificaciones para unirse a esta alianza. Auge. En ese momento, una repentina y fuerte explosión resonó, como si todo el suelo temblara. Todos giraron la cabeza hacia la fuente del sonido. Vieron una enorme flota de barcos avanzando hacia la bahía de Marineford. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.